Usted declara que todos nos salvaremos en Cristo. La verdad que no puedo entenderlo. Escrito está solo un rebaño pequeño que va al cielo, no todos. No, lo nuclear, lo primero, lo más importante, es comprender que Cristo se ocultó. Se ocultó del mundo por pasiva y por activa y sus consecuencias. La Biblia viene en ocultación. En ocultación. No entiendo. ¿En ocultación dice? Sí, en primer lugar, Cristo en llamada de fuego solo dio a pocos, a los apóstoles, a Pablo y algunos más poderes sobre vida y muerte. Y muchas más cosas. No a la mujer samaritana. A ella la trató muy bien, pero la enseñanza completa en privado, Marcos 4:34, no se la dio a la mujer samaritana ni a la gran mayoría. Mm, y seguramente a la mujer samaritana la hizo discípula en privado, ¿no? No, no. Seguramente son suposiciones, nada más, no hechos. La verdad son los hechos, no las suposiciones. Y son muchos los que construyen la verdad en base a suposiciones. ¿Y entonces? Pues solo podemos establecer la metodología de la verdad en base a hechos, no suposiciones. Y seguramente si la mujer samaritana le hubiera suplicado a Cristo hacerla su discípula, ¿lo hubiera hecho? No, no es verdad. Aún nos declaró, venid, en llamada de fuego que nadie pudo evitar resistir. Y les dio poder sobre vida y muerte, enseñanza completa y muchas más cosas. A otros solo amabilidad como la mujer samaritana. Ese es el código binario de Cristo. Unos sí, otros no. Por ejemplo, ¿le pidió el endemoniado Gadareno entrar en el club privado de Cristo? Sí, pero Cristo se lo negó. Marcos 5, en ese capítulo está escrito. A muchos no invitó. ¿Sabe que Cristo se hizo el sordo ante la mujer cananea para expresar, solo he venido en busca de las ovejas perdidas? Así es, se hizo el sordo para declarar que hiciera lo que hiciera la mujer cananea, no era de las ovejas perdidas. No fue invitada. Mateo 15:24. ¿Sabe también qué grandes méritos hizo Pablo de Tarso antes de recibir la luz de Cristo en el camino de Damasco? Grandes deméritos. Ser amenaza de muerte para los cristianos, consintiendo la lapidación de Esteban, entre otros. Nada bueno hizo, nada. Y recibió los poderes sobre vida y muerte. Por tanto, la mujer samaritana, el endemoniado gadareno, la mujer cananea, Pablo de Tarso, son cuatro tomas de conciencia que se retroalimentan mutuamente. Hay una negación total del mundo, una primera negación por pasiva, una negación por activa, tercero, la raíz causal de la pura predeterminación y cuarto, confirmación de la pura predeterminación. Los apóstoles recibieron en privado los grandes poderes, no la mujer samaritana por pasiva y tantos otros, no el endemoniado gadareno por activa y tantos otros. La mujer cananea formaliza la pura predeterminación de sus acciones, mientras que Pablo de Tarso avala por completo la pura predeterminación. La ocultación de Cristo al mundo en su primera venida está labrada en la pureza del diamante y en la firmeza del acero. Pura predeterminación. ¿Y sabe qué sucede? No, ¿qué sucede? Pues que la gran mayoría del mundo cristiano no, no lo ve, no se da cuenta. El concepto mundo es pura predeterminación. La mujer samaritana, el endemoniado gadareno, la mujer cananea, nacieron para ser mundo, en pura predeterminación. No se dan cuenta de este hecho. Suponen que podrían haber sido discípulos. No es así. Los cuatro hechos que hemos visto se retroalimentan, son nucleares. Demuestran la pura predeterminación del mundo y sus consecuencias. Uf, menos mal. Nosotros tenemos la Biblia, menos mal. Nosotros tenemos la Biblia. Escuche con atención. Creo en la Biblia, entre otras cosas, porque creo en el trance hipnótico fatal de la humanidad. Primera de Juan 5:19. Nosotros tenemos la Biblia. ¿Cómo recibieron los apóstoles la enseñanza completa que fue en privado? Marcos 4:34. ¿Cómo recibieron los poderes sobre vida y muerte? En directo y en privado, por Cristo, a través de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que lo trascendental no cambia. ¿Cómo recibió los poderes sobre vida y muerte Pablo de Tarso?
Cristo ya no estaba en las calles. En directo y en privado. En directo y en privado. Cristo se le apareció en luz. Y a partir de aquí recibió todos los poderes hasta convertirse en lo que él declaró. Somos templo del Dios vivo, se declaró a sí mismo. ¿Y qué quiere decir? ¿Que la Biblia no contiene las enseñanzas para la salvación? Por favor, nuclear atención le pido. ¿Verdaderamente creen que Cristo explicó en las calles los misterios fundamentales bíblicos? Obviamente no. La enseñanza completa solo fue en privado, Marcos 4:34, cuando estuvo en las calles y después de marcharse al cielo lo mismo. Es decir, escuche, de verdad se lo digo, ni siquiera los misterios fundamentales fueron dados. No es muy cierto que a día de hoy hay una división sangrante por los misterios fundamentales del que se ríen los ateognósticos. Así es, unos creen en la Trinidad, otros no, la niegan con contundencia y como gran herejía. Unos creen en el infierno eterno, otros muchos no. Creen que sea eterno. Unos cristianos creen en la vida después de la muerte, otros no creen. Unos creen en que la naturaleza del Padre y del Hijo son la misma. Otros muchos no lo creen. Ciertos cristianos creen que Elías, Juan Bautista, vendrá antes de la gran tribulación. Otros no. Y así hay una división sangrante en temas y temas que son elementales. El mundo ateognóstico se ríe. ¿Se ocultó Cristo, pues? Sí, lo hizo, como hemos visto, en su primera venida, en acero y diamante, pura predeterminación 100%. Lo hemos visto después de marcharse, solo dio en privado y en directo. Como siempre, los poderes. El segundo principio de ocultación de Cristo hasta el día de hoy. Es decir, el segundo principio de ocultación de Cristo es que al marcharse Cristo, todos recibieron directamente a Cristo a través de su luz. Y el tercer principio de ocultación de Cristo, claro está, es que la sola Biblia no contiene la salvación. Comprende, no contiene la salvación de las almas. Suena fatal, ¿eh? Muy injusto lo que usted dice. Injusto, ¿no? Injusto, de ninguna manera. Cuando en las calles se ocultó Cristo del mundo, dígamelo, ¿cuándo? A ver. Bien, hemos visto que la Biblia no viene ni la enseñanza completa ni los poderes, ni tampoco los misterios fundamentales. ¿Ejemplos de ocultación de Cristo en las calles? Primero, no declaró en causa raíz en privado a los suyos: a vosotros os ha sido dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero a los demás, dirigiéndose al público, no. Así es, en Mateo 13 lo dice muy claramente. Segundo, no está escrito que dio la enseñanza completa solo en privado, Marcos 4:34, y en mandato de fuego para pocos, diciendo: venid, venid, venid. Así es. Tercero, ¿no negaba Cristo en las calles la enseñanza al mundo? Así es, por ejemplo, en Juan 12, capítulo 12, fue preguntado 2 veces por el significado del Hijo del Hombre. Las 2 veces no contestó directamente a la pregunta. Y hasta hoy, misterio sobre misterio. 4. ¿No abortaba misterios Cristo en las calles empezando un misterio y abortándolo? Quien tenga entendimiento entienda. Así es, eso decía. Quien tenga entendimiento empezaba un misterio y declaraba: quien tenga entendimiento entienda. Y hasta el día de hoy, misterio en división es ese misterio. Quinto, ¿no escenificó Cristo un teatro de rechazo al mundo? Ciertamente, como también lo hacía en el Viejo Testamento, también en el Nuevo. En Juan 12, capítulo 12, hablando la luz del mundo, con las gentes, declaró lo trascendental de estar en la luz, que era Él. Y de repente se retira del mundo y además se esconde del mundo. 2 tiempos verbales, con lo que significa eso, la negación del 2. Juan capítulo 12, versículos 34 al 36. Mediten en ello. Sexto, ¿no ejerció Cristo una negación muy activa al mundo? Sí. Por ejemplo, preguntado por la cuestión del Mesías, de ser hijo de David, él no solo no lo reveló, sino que dejó una pregunta negacionista. Si el propio David llama al Señor, Señor al Mesías, ¿cómo puede ser hijo suyo? Negación muy activa de Cristo al mundo, haciendo el misterio aún mucho mayor que antes de la pregunta. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Haciendo el misterio con su respuesta aún mucho mayor que antes de la pregunta. Séptimo, muy importante. ¿Creó Cristo apariencias de realidad impuesto de Dios a los hombres? Voy a repetirlo. Séptimo, muy importante, nuclear. ¿Creó Cristo apariencias de realidad impuesto de Dios a los hombres?
La respuesta es, así es. Si, por ejemplo, en Apocalipsis 3:21, al leerlo, muchos ven dos tronos, pero lo podemos demostrar con facilidad, solo hay uno, el de la gloria del Padre. Y esto es muy importante. Ojo, ojo, ojo. Determinados teólogos reconocen la existencia en la Biblia de la dualidad imposible. De la dualidad imposible. Lo reconocen. Por ejemplo, Augustus Nicodemus reconoce que hay apariencia de predeterminación clara en la Biblia y lo contrario, apariencias de puro libre albedrío. ¿Qué solución presenta Augustus Nicodemus? Dos rectas paralelas se unen en el infinito. Es decir, un día lo comprenderemos. Es decir, no da la solución al problema. Mucha atención, mucha atención. La percepción de dualidad imposible que tienen los teólogos serios no es verdadera. Porque la verdad, para comenzar, es que es una dualidad impuesta por Dios. Lo primero que debemos comprender, y lo estamos demostrando, es que la verdad es una dualidad impuesta por Dios a los hombres, impuesto de Dios a los hombres, ocultación de Dios a los hombres, tal como hemos visto. Lo estamos viendo. Cristo creó apariencias de realidad para que solo pudieran penetrar los que deben hacerlo. Empezando por el trono de gloria, principio de ocultación de Cristo al mundo. ¿Qué me está diciendo entonces? ¿Que Dios mente? No, ¿puede Dios mentir? Imposible, por sus atributos bíblicos, porque es el hombre quien miente por temor y por codicia. ¿A quién teme Dios? ¿Qué codicia Dios de fulano o mengano? Es imposible que Dios mienta. Entonces, ¿instrumentaliza Dios la mentira para castigar a los hombres? ¿Cómo se instrumentaliza Dios la mentira? Pregunto, ¿instrumentalizó el Dios del Viejo Testamento la mentira para castigar al rey Ahab? Así es, les envió espíritus de mentira. Pueden leerlo, capítulo 22 de Primera de Reyes. Segundo, declaró el profeta Jeremías, oh Señor, tú engañaste a tu pueblo y a Jerusalén. Así es, así está escrito en capítulo 10, versículo 10 de Jeremías profeta. Tercero, Dios enviará al hombre de iniquidad al mundo. Así es, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que declara al final. Y esto, como que muchos se olvidan intencionadamente, y lo he notado muchas veces, pues al final acaba diciendo que Dios les envía un poder engañoso, repito, porque he visto que esto algunos como que no quieren comentarlo. Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién les envía el poder engañoso? ¿Quién enviará al anticristo que afectará a miles de millones de personas? Dios. ¿Sabe la gran conmoción? No, ¿cuál? Ay, los principios de ocultación de Cristo al mundo no se tienen en cuenta. Es muy triste, porque son vitales para comprenderla. Es el anfiteatro, el vestíbulo para ver la película. Ay, ay. Pero entonces estamos perdidos sin salvación. La sola Biblia no salva. No, no es verdad. ¿Cómo no? La sola Biblia no salva si Cristo se ocultó en los misterios fundamentales. ¿Y cuál es el cuarto principio de ocultación de Cristo al mundo? La liquidación de la ocultación al mundo. ¿Cómo dice? En los tiempos de la restauración de las naciones, todo el mundo sabrá la verdad completa para la salvación. Como declara Hechos, capítulo 2, versículo 17, como declara Joel en su capítulo 3, Isaías en su capítulo 2, o Apocalipsis en el capítulo 15, entre otros. Todo el mundo sabrá. ¿Y los miles de millones de personas que han muerto? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué hay de la mujer samaritana, del endemoniado gadareno, de la mujer cananea y de los miles de millones que no fueron salvos? No hay problema ninguno. ¿Cómo? Volverán a nacer. Tan sencillo, todo está programado. ¿Cómo volverán a nacer? ¿No ofreció Pablo de Tarso un juicio contra un hombre adúltero? Lo mandó entregar a Satán para que lo ejecutara, pero declaró que en el día del Señor Jesús, en espíritu tendría la posibilidad de ser salvo. Primera de Corintios capítulo 5. El adúltero ejecutado volverá a nacer. Todo el mundo del pasado tendrá su oportunidad en los tiempos de restauración de las naciones. ¿Qué será? Antes de la gran tribulación de la Tercera Guerra Mundial marcada en Mateo 24. No puede haber tercera guerra nuclear con Rusia, de ninguna manera, sin que antes vengan los profetas, tiempos de restauración de las naciones, que es animales mansos, curación del cáncer, energía coste cero, desintegración del ateísmo, etcétera, etcétera, etcétera,
la divinidad visible y tangible ante todos. Esto está a punto de suceder. ¿De suceder? Así es, en cualquier momento no puede haber conflicto nuclear consumado, Tercera Guerra Mundial, descrita en Mateo 24, que provocará que las capas atmosféricas no puedan filtrar la luz del sol. Eso no puede suceder sin antes vengan los profetas que ya están en los barrios de las grandes ciudades. Bien, hemos abierto la primera puerta. El próximo día veremos que lo que parece imposible, la salvación de todos, no lo es. Todo el mundo será salvado en un momento dado, en Cristo. Una cosa, ¿alguna fórmula para superar el trance hipnótico que sufrimos? Bien, podemos intentar, y de hecho podemos conseguir aliviar ese trance fatal algo, guardando silencio ante una llama, contemplando un árbol, escuchando, por ejemplo, la música de la sexta dimensión, por ejemplo, el concierto para piano y orquesta de Mozart 21 en su segundo movimiento. Les recomiendo a Daniel Barenboim.